aprenderemos a determinar las longitudes de las espirales y de las entretangencias para que un diseño horizontal sea adecuado. Como tabla de contenidos, en primer lugar hablaremos acerca de las longitudes de las espirales, después hablaremos de la longitud mínima de la entretangencia y después hablaremos acerca de la longitud máxima de la entretangencia. En primer lugar, aquí tenemos una tabla en donde están los radios, estos radios que han sido probados, en donde se ha determinado para una velocidad específica, se ha determinado el efecto de las transiciones en las curvas cuando se incluye espirales sobre la aceleración lateral, ¿no? Después de eso ya no se ha medido el efecto de esas transiciones, pero pues esto sirve más o menos como referencia cuando se trata de colocar espirales de transición. Ahora, la longitud mínima de la espiral, tenemos esta ecuación que va a ser igual a la raíz de 24 por el valor del desplazamiento lateral mínimo entre la tangente y la curva circular, que es de 0.2 metros, y por el radio, que sería el radio de la curva circular. Aquí tenemos dos ecuaciones, esta primera expresión y esta segunda expresión que tiene relación sobre la velocidad y el radio y este valor de tasa de cambio de aceleración lateral que es igual a 1.2 metros sobre segundo al cubo. Entonces, entre estas dos hay que elegir el máximo de esas dos expresiones para determinar la longitud mínima de la espiral. Por otro lado, la longitud máxima es la raíz de 24, aquí tenemos el P máximo, anteriormente teníamos un P mínimo y el P máximo tendemos de 1 metro, anteriormente era de 0.2 por el radio de la curva circular. Y ahí tenemos el máximo de los mínimos y la longitud máxima, elegimos un valor que lo podemos redondear a 5 metros. Ahora, pues también tenemos una longitud deseable de la espiral para una velocidad específica. Esta sería la velocidad deseable, ¿no? Si bien vamos a hacer un cálculo previo con las longitudes mínimas y longitudes máximas, es deseable que cuando se tiene este tipo de velocidad, estos valores de velocidades, tengamos esta longitud de la espiral. Ahora bien, la longitud de la espiral tiene que ser lo suficientemente larga para poder alojar el peralte, por lo tanto los valores previamente calculados tienen que compararse con la longitud, por un lado la longitud de desarrollo del peralte y por otro lado la longitud de la tangente extendida, y en el caso de que no lo sean, pues se deberían adoptar valores más altos, pero siempre y cuando estén entre el valor mínimo y el valor máximo. Ahora, cuando se coloca una espiral de ingreso y de salida, la longitud mínima de la curva circular central, en esta configuración espiral curva espiral, debería ser la distancia a la que se recorre 2 segundos a la velocidad de la curva horizontal, ¿no? Por lo tanto, reemplazando estos valores, debiera ser mayor a 0.556 de la velocidad de la curva horizontal, ¿no? Ahora bien, también es necesario estimar una longitud mínima de entretangencias, es decir, entre el PC y en este caso el PT. Entonces, cuando se tienen solo curvas circulares, se tiene que cumplir con una longitud de valores de m que están en la tabla y una distancia recorrida a los 5 segundos de la velocidad de la curva horizontal mínima de las dos curvas adyacentes a la entretangencia. Es decir, entre estas dos curvas vamos a determinar cuál sería la velocidad horizontal mínima y con esa mínima vamos a multiplicar por 5 segundos y determinaríamos cuál sería esa longitud mínima, cuando tenemos curvas en distinto sentido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de aplicación, curvas en distinto sentido. Aquí tenemos una velocidad de la curva 1 de 40 y la segunda de 50, la mínima de las dos es de 40, por lo tanto se requiere una entretangencia de 55.56. La mínima debería tener ese valor. Por otro lado, cuando tenemos curvas en el mismo sentido, es poco deseable de que tengamos esto, deberían estar lo más alejadas posibles. Lo ideal, lo que espera el conductor o conductor en una carretera es que tengamos curva en un sentido, después le coloquemos curva en otro sentido.
Pero si no tenemos más opción, esta sería de alejarla, y si es muy corta, mejor hacemos una sola curva, ¿no? Pero si tenemos que tener este tipo de configuración, este valor de entretangencia, entonces en ese caso debe ser mayor a la distancia recorrida a los 5 segundos de la velocidad específica de la entretangencia horizontal, es decir, la velocidad de aquí. Y esta velocidad de aquí es la mayor de las dos, ¿no? En terrenos planos debe ser mayor a la distancia recorrida de 15 segundos a la velocidad de la entretangencia horizontal. Las curvas de igual sentido en lo posible se tienen que evitar por seguridad y estética, tal cual como se ha mencionado. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación, tenemos curvas en el mismo sentido, tenemos una curva de 50 km por hora y la segunda de 40 km por hora, esta y esta de aquí. Por lo tanto, este valor de la entretangencia debe ser al menos 69.44, 70 metros debería tener esta entretangencia. Ahora, si bien hemos hablado acerca de entretangencias mínimas para curvas en el mismo sentido o curvas en distinto sentido, no es aconsejable de tener rectas demasiado largas por más que el terreno lo permita, ya que eso puede generar aburrimiento y puede llevar a que existan siniestros por una carga de trabajo baja. Por lo tanto, la longitud de la entretangencia no debe ser mayor a 15 veces la velocidad específica de la entretangencia horizontal, donde la velocidad es expresada en kilómetros por hora. Anteriormente era 5 segundos, ahora es directamente 15 veces. Por lo tanto, en el mismo ejemplo anterior de curvas en el mismo sentido, tenemos que la velocidad es de 50 km por hora, la segunda es de 40 km por hora, la velocidad de la entretangencia va a ser de 50 km por hora, por lo tanto 50 multiplicado por 15 veces, la entretangencia máxima en este caso debería ser no superior a 750 metros. Por lo tanto, ahí tendríamos que elegir entre los casi 70 metros a 750 metros. Cualquiera de esos valores lo podríamos elegir como entretangencia entre estas dos curvas. En este video hemos hablado acerca de las longitudes de las espirales, los valores mínimos, los valores máximos, los valores relacionados con el peralte, las longitudes que tiene que tener una curva circular cuando se ha decidido colocar espirales. Y por otro lado también hemos determinado las longitudes de las entretangencias, ya sea sus valores mínimos o sus valores máximos. Los valores mínimos tenemos dos casos, curvas en distinto sentido, que sería lo ideal, y curvas en distinto sentido, que sería lo mejor evitarse. Y después, por otro lado, tenemos los valores de entretangencias máximos, es decir, podemos elegir tanto para las espirales como para las entretangencias, podemos elegir valores entre los mínimos y entre los máximos. Con eso nos aseguramos de que cumplamos con todos los elementos. Obviamente, los valores más cercanos a los mínimos van a ser mucho más baratos que los valores más cercanos a los máximos.